Muy bien, la semana pasada nosotros estuvimos trabajando con el tema de subida de archivos y sesiones. El tema de las sesiones es un concepto de la web que nos permite básicamente poder compartir información a través de toda la aplicación y de esa forma, pues utilizando obviamente ciertas lógicas y ciertos artilugios, podemos mantener un tema de login, seguridad, control de sesiones y eso. Y también, aparte de ese tema, vimos, aparte de ese flujo de registro, login y creación de usuario y eso, vimos el tema de manejos de archivos, o sea, poder subir archivos al servidor. Hicimos un proceso manual que no depende de ningún paquete, ninguna librería. Puede ser que haya paquetes y librerías que hagan ese proceso mucho más sencillo, pero en este caso optamos por un enfoque más tradicional, que no depende solamente de casi ninguna librería, podemos decir. Entonces, el día de hoy, bueno, por eso también tuvimos el tema del primer parcial. Entonces, el día de hoy estaremos trabajando con lo, lo relacionado a dos temas también. Uno de esos temas es una librería que se llama Automapper. Esa librería básicamente nos permite mapear modelos de manera automática, por eso se llama Automapper. Ya nosotros en la aplicación hacemos mappings, o sea, hacemos mapeo de entidades, pero esos mapeos que tenemos en la aplicación, nosotros lo estamos haciendo de manera manual. Entonces, lo que vamos a hacer con este paquete es hacerlo de manera automatizada. Y eso nos va a permitir también lograr otros hitos dentro del proyecto, como poder tener servicios genéricos, que hasta el momento de los servicios, lo único que hemos logrado llevar a algo genérico ha sido ha sido la interfaz, o sea, la abstracción. Ahora lo que queremos llevar al genérico sería la implementación, dígase la clase. Y el otro tema de esta semana es una nueva capa que vamos a agregar a Onion, que es la capa de shared, de compartidos. El shared layer es una capa donde vamos a colocar aquellos servicios que nosotros vamos a compartir entre las diferentes capas. Entonces son compartidos por eso, porque no es algo específico de persistencia o no algo específico de application, sino que algo que yo puedo utilizar en cualquiera de esas capas. Por eso se llama la capa de compartidos. Ahí uno coloca, por ejemplo, un servicio de envío de correo o un servicio de envío de notificaciones, que son cosas que uno suele reutilizar en diferentes capas de la arquitectura. Pero ahora, en este momento, me voy a enfocar en todo el tema de Automapper y esa parte del Shared Layer, pues dejaremos, como hemos hecho semanas anteriores, un video explicando este tema específicamente. Entonces vamos con eso. Ahora mismo nosotros hacemos mapeos de entidades en los servicios. Tomamos el Category Service de ejemplo. Aquí, por ejemplo, esto es un mapping. Yo estoy mapeando este view model a este objeto de tipo category. ¿Qué es un mapeo? Cuando yo le asigno el valor de una propiedad de una clase o de un objeto al valor de una propiedad de otro objeto. O sea, hago ese proceso. ID, name, description. Voy asignando, mapeando los valores de un objeto a otro. Aquí lo estamos haciendo manual. Y aquí también, y así. Que sea manual no significa que sea malo. O sea, que es malo hacerlo manual, no. Hay muchos proyectos, por ejemplo, que no utilizan Automapper porque no lo necesitan. Porque como no van a trabajar con servicios genéricos, porque es un sistema muy subgenerate, que no tiene muchas cosas genéricas,
y no van a tener entonces que hacer eso, deciden no hacer los mapeos de manera manual. Eso podría ser una razón. O sea que al final el automapper va a depender de los requerimientos del sistema. Obviamente, si te piden servicios genéricos, tú, bueno, necesitas automapper para poder lograr ese requerimiento. Hay otros escenarios que aunque tú tengas automapper, tú no vas a utilizar automapper. Por ejemplo, en este escenario, esto, por ejemplo, yo no lo haría con automapper. ¿Por qué? Porque no es simplemente, pareciera que sí, pero no es simplemente asignar valor de una propiedad a otra. Esta última propiedad, por ejemplo, es una propiedad compleja, porque yo para tener el valor de esa propiedad tengo que hacer una consulta a través de un include, que sería buscar información a través de un join, básicamente, a nivel de base de datos. Entonces, cuando tenemos situaciones como esta que no son genéricas, que son muy específicas del servicio, decidimos, por ejemplo, hacer el mapeo manual. O sea, vamos a usar Automapper para todo lo demás, pero para situaciones como estas, que tenemos include de por medio y ya propiedades más complejas, calculadas, ese tipo de cosas, el Automapper ahí no nos sirve. Pero para escenarios sí, de un valor a otro sí. Y más que necesitamos lograr configurar un servicio genérico. Entonces, para yo poder implementar Automapper, hay que seguir los pasos tradicionales de la implementación de cualquier paquete. Primero, el primer paso es instalar el paquete. Los mapeos de las entidades yo lo estoy haciendo en application, porque lo estoy haciendo en los servicios. Si yo al proyecto de application le voy a agregar dos paquetes nuevos que tienen que ver con Automapper. Tengo aquí, digo Automapper. El primer paquete es este, que se llama así mismo Automapper, de Jimmy Bogart. Hay otros paquetes que hacen el proceso de Automapper, pero ese es el mejor. Instalamos la última versión disponible, que es la 12.01. Y también nosotros estamos trabajando las configuraciones, sí, a través del uso de inyección de dependencia. Cuando vayamos a inyectar la dependencia de Automapper, lo vamos a tener que hacer a través de Dependency Injection. Por eso también necesitamos el paquete que se llama Automapper Extensions Microsoft Dependency Injection para poder configurar esa inyección de dependencia. Bien, con esos dos paquetes instalados en Application, puedo comenzar a trabajar. Lo que voy a hacer en Application es que voy a crear un nuevo folder que le voy a llamar Mappings. Bien. Dentro de ese folder de Mappings, aquí yo tengo dos enfoques, básicamente. El enfoque que me recomienda la gente de Automapper es que tú crees un perfil por cada grupo de configuraciones que tú vayas a hacer. Por ejemplo, si yo voy a configurar los mapeos de categoría ahora mismo, la entidad category ahora mismo se mapea contra Safe Category View Model y contra Category View Model. Entonces, en un profile, que es una clase, estarían las configuraciones de category. Luego, cuando vaya a configurar las de producto, yo hago un nuevo profile, por ejemplo, Product Profile. Y dentro de ese profile coloco las configuraciones de los mapeos de la entidad de Product. Product View Model y Safe Product View Model. Y así sucesivamente según los modelos que vaya a estar mapeando. Esta es la recomendación que nos dan las personas de Automapper. Y es posiblemente un enfoque bastante bueno porque es un enfoque que respeta mucho el Single Responsibility. Porque cada profile tiene la responsabilidad de solo mantener las propiedades que corresponden a ese profile. Category Profile solo maneja la category. Product Profile solo maneja de product. Yo más sin embargo opto
por un segundo approach no es que sea mejor. De hecho, el de tener varios profiles a nivel de arquitectura puede verse con buenos ojos, pero el enfoque que yo opto es un enfoque más productivo, para mí más realista, y yo lo que hago es que creo un solo profile que le llamo General Profile, y ahí dentro de ese General Profile coloco todos los profiles que necesite. Eso yo lo hago sobre todo en aplicaciones que no son muy grandes. O sea, que yo sé que ese archivo no me va a llegar a tener 2000 o 3000 líneas. Si el archivo ya se mete a 2000 o 3000 líneas, bueno, ahí tú tendrías que optar por la división en profile. Pero si tú tienes un proyecto pequeño, tal vez, tú puedes optar por un General Profile. Que dentro de ese General Profile, entonces utilizando las regiones, yo divido lo que tiene que ver con Category, lo que tiene que ver con Product, lo que tiene que ver con User. ¿Por qué prefiero ese enfoque? Porque ya yo sé que cada vez que yo quiera configurar o modificar o revisar algún tema que tenga que ver con los mappings de Automapper, yo entro a ese profile y ahí están todos. Y luego busco el que quiero modificar y lo modifico y ya. Si tengo muchos profiles, es más difícil eso. Vuelvo y repito, el enfoque de tenerlo todo en una sola clase no es necesariamente el mejor, y tú pudieras tener discusiones filosóficas sobre si tú estás respetando el single responsibility o no. Yo pudiera defenderme diciendo sí, porque al final del día yo tengo una clase que es General Profile que maneja perfiles de mapping. Yo no rompo el single responsibility porque esa clase hace una sola cosa: maneja configuraciones de los perfiles. Entonces, hay argumentos en los dos escenarios. Pues yo voy a utilizar mi General Profile, lo considero más fácil. Entonces vamos a agregar una clase. Y le llamaré General Profile. Esa clase va a ser pública, obviamente. Va a heredar de Profile, que es una clase de Automapper. Se debe utilizar el paquete de Automapper. Ya esa clase automáticamente se convierte en un profile, un perfil de Automapper. Entonces luego en el constructor de esa clase yo configuro los diferentes mappings que yo voy a tener en mi aplicación. Porque sí, es verdad que a simple vista tú pensarás que Automapper es mágico. Ah, mira, Automapper agarra esto y lo convierte en esto y ya se acabó. Sí, es cierto que él hace eso y te facilita el trabajo, pero sí también es cierto que tú tienes que configurar todo eso. O sea, no es nada de magia en programación. La inyección de dependencia pareciera magia porque tú pones una abstracción en un constructor, una interfaz, dígase, y luego, de alguna manera, a esa interfaz le llega la implementación que necesita para trabajar, o sea, la dependencia. Pero eso sucede porque tú por detrás tienes una configuración que se encarga de hacer esa inyección de dependencia. Entonces, nada funciona por osmosis, funciona porque hay una configuración detrás. El caso de Automapper es lo mismo. Entonces, yo creo una región en regions. Vamos a comenzar con category profile. Entonces, ¿cómo yo configuro el mapeo de las entidades de category? Yo tengo un método que se llama createMap, que lo tengo porque he leído de la clase profile. Entonces aquí, utilizando generics, especifico cuáles dos modelos quiero mapear. En este caso, category con category view model. Entonces, aquí lo que tengo que hacer para comenzar a configurar es revisar lo que tiene category y revisar lo que tiene category view model y revisar lo que tiene category. Entonces, esto funciona así. Aquí yo estoy mapeando de category view model a category. O sea, es así. No es de category a category view model. En el primer caso es de category view model a category. Entonces, ¿qué tiene category view model que no tiene category? Bueno, veo que tiene ID, name, description. Category tiene ID, que lo hereda de acá. Tiene name, tiene description.
Pero Category View Model también tiene Product Quantity. Y Category no tiene Product Quantity y no lo puede tener. Entonces, en ese caso, yo tengo que decirle a Automapper que, que ignore esa propiedad, básicamente. Porque si yo no le digo a Automapper que ignore a Product Quantity, cuando él intente mapear un Category View Model a Category, él va a intentar tomar el valor de Product Quantity y asignárselo a la propiedad de Product Quantity de Category, y Category no tiene esa propiedad y puede entonces generar el error, porque va a decir, bueno, esta propiedad que tú me dices que mape no existe, entonces hay un error y va a explotar. El problema es, y también por eso hay empresas que no les gusta utilizar Automapper también, es otra desventaja que tiene, es que Automapper en tiempo de compilación no te dice nada. O sea, tú compilas el proyecto y él te compila bien. Pero cuando tú lo ejecutas, o sea, en tiempo de runtime, ahí en ese momento sí te va a lanzar la excepción cuando él intenta hacer el mapping y no lo haga. Entonces tú tienes que siempre tener mucho cuidado al momento de configurar Automapper de que todas las propiedades matchen, y si alguna no machea, puedes asegurarte de que tú le estás diciendo a Automapper que esa propiedad no debe de mapearse cuando él lo haga. ¿Cómo le digo a Automapper que no lo intente con esa propiedad? Hay un método que se llama forMember. Entonces yo digo, utilizando lambda, que la propiedad de Product Quantity del Category View Model, yo quiero que él ignore. Entonces le paso como segundo parámetro, también con lambda, opciones, y hay una opción que se llama ignore. Entonces ya estaría. Entonces ya, yo le dije que cuando él mapee de Category View Model a Category, ignore la propiedad que se llama Product Quantity. Pero ¿qué pasa? También yo quiero mapear de category a category view model, o sea, el caso inverso. O sea, no de 2 a 1, sino de 1 a 2. Como yo quiero también configurar ese mapeo, yo tengo que utilizar un método que se llama reverse map, que es el que también voy a configurar el mapeo inverso de esta relación de clases. Entonces ahora tengo que ver qué tiene category que no tiene category view models. Entonces bien, category view models tiene ID name description, category tiene ID name description, pero category tiene ese listado de productos que es un navigation property, y aparte de eso también tiene las propiedades que tienen que ver con la audit tables, que son created by, created, ese tipo de cosas. Entonces, de category a category view model, tengo que ignorar ese navigation property y esas propiedades de audit table. Entonces digo, el mismo proceso. Pero aquí le digo que ignore a products, que es el navigation property de productos. Entonces 4 más, 1, 3, 4. Que ignore a created by, a last modified y a last modified by. Entonces ya esa relación, esa configuración entre category y category view model en ambos sentidos está configurada. ¿Alguna duda o pregunta hasta este punto? A ver si entiendo. O sea que para el ignore, eh, para el ignore, Uh-huh. cualquier elemento que se muestra acá, básicamente él ignora en el mapeo. Exacto, la ignora y no la utiliza en el mapeo, sí. Es correcto. Ok. Uh-huh.
Entonces, ahora falta configurar la relación entre category y safe category view model. Entonces ahora tengo que revisar que tiene safe category view model, lo mismo que hice con category view model. Muy bien, safe category view model tiene ID, name, description y category tiene ID, name, description. Entonces, de safe category view model a category no ignoro nada. Pero en el más reverso, o sea, de category a safe category view model, ¿qué debo de ignorar? Lo mismo. El listado de productos, que safe category no lo tiene, y también las propiedades de audit table. Entonces, ya ese mapeo también estaría configurado. Ya que estamos en esto, vamos a configurar los de los demás, el de producto y el de usuario. Product profile y user profile. Bien, aquí vamos a decir que vamos a ir de product a product view model. En product, ok, vamos a ver qué tiene product view model que no tiene product. En product view model, por ejemplo, tengo esa propiedad que se llama category name, que es una propiedad que product no tiene. Entonces yo lo que digo aquí es que ignore category name. Eso de product view model a product. Después la demás sí la tiene. Ahora, de product a product view model, veamos. Vamos a agregarle user ID a esto, que sí la puede tener. Acá el product view model, perfecto. Para que sea menos diferente. Entonces, tengo que ignorar category y tengo que ignorar user. Esos dos navigation property. Entonces digo, ignórate ahí category e ignórate user. Y aparte de esos dos navigation property que se ignore la de audit table, que son el create, created by, las modify, Bien, vamos con the product a safe product view model. Vamos a ver las diferencias. En safe product view model tengo file que no está en product y categorías que tampoco están en product que debo de ignorar. Entonces tengo que decirle acá que de Safe Product View Model a Product hay que ignorar dos propiedades. La de File y la de categorías. Obviamente eso hay que organizarlo. Yo lo estoy haciendo ahora porque perdí mucho tiempo en eso. Debe de quedar con cierta organización, pero vamos a ver así de momento para avanzar más rápido. Y ahora de Product a Safe Product View Model, ok. Voy a ignorar Category, voy a ignorar User. Esto tiene Category ID, tiene User ID, tiene Price, tiene... Ok. Yo tengo que ignorar Category, tengo que ignorar User y la Audit Table. Casi lo mismo que la anterior. Ignora Category. Ignórame User. Y las propiedades de Audit Table. Sí que sí. Escopeta. Bien. Y vamos con el último, el de User. Me cerrando esto profile. Está ready. Esto está ready. Sería de User a User View Model. De User a Safe User View Model. Bien. Entonces vamos a ver la diferencia que hay ahora entre estos dos modelos. Vamos a abrir User
y vamos a abrir User View Model. Muy bien, la diferencia de User View Model a User. User View Model tiene ID, username, password, name, email, phone y products. Y User tiene username, password, name, email. Bueno, tienen las mismas propiedades. No ignoro nada. Y de User a User View Model, solamente debo de ignorar, por lo que veo, las de Audit Table, que serían esas 4 de ahí abajo. Perdón, aquí. Eso fue fácil. Y vamos a ver entonces ahora con el Save. The Save User View Model a User. Esto tiene ID, username, password. Esa hay que ignorarla. Confirm password, name, email, phone. Ok, entonces le digo, ignórate. The Save User View Model, o sea, del View Model al Entity, ignórate la que se llama Confirm Password. Y en el map reverso, o sea, de User a Save User View Model, que ignora entonces el Navigation Property que no lo tiene, el listado de productos y la Audit Table, que serían esas. Y bueno, y ya también estaría ese profile configurado. Ya tengo los 3 profiles configurados. Entonces, instalé Automapper, lo configuré. Ahora lo que me falta es implementarlo. Vamos a tomar como referencia Category Service. Entonces aquí digo private read only. La interfaz es IMapper. Estamos trabajando con interfaces, con atracciones, siempre que podamos. Mapper. Entonces digo IMapper. Mapper. Esa inyección de dependencia que estoy haciendo ahí no la he configurado. Eso es algo que me falta. Lo voy a dejar para el final. Entonces digo mapper es igual a mapper. Bien. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy convirtiendo este Safe Category View Model, lo estoy mapeando a Category. Es lo que estoy haciendo ahí. Entonces lo que voy a hacer aquí es, digo mapper.map. ¿A qué quiero convertir? A Category. Quiero mapear a Category. ¿A quién quiero mapear a Category? Al View Model. Bien. O sea, aquí yo quiero convertir lo mismo. Quiero convertir este Safe Category View Model en un objeto de Category. Hago lo mismo, digo. Yo quiero mapear a Category el View Model. Y aquí es el caso inverso. Quiero convertir un Category a un Safe Category View Model. O sea, aquí yo digo, yo quiero mapear a Safe Category View Model este Category. Necesito hacer esto. El delete no tiene mapping. Aquí quiero mapear este category a este Safe Category View Model. Sería este mismo map de aquí. Y esto no lo necesito. Y ya. Ahí ya te dije que lo dejamos manual porque ya tiene propiedades más complejas como la de Produce Quantity. Y bueno, ese modelo, como ven, se redujo. No tanto, pero se redujo y ya es más sencillo. Cuando tengamos un modelo con muchas propiedades, sería muy sencillo hacer el mapping, porque lo haríamos de manera automática. Preguntas, dudas hasta aquí. Bien. ¿Qué pasa? Si yo analizo de manera detenida y observo esta clase de Category Service, yo voy a notar que estoy trabajando con View Models,
con entities, viewModel, entities, viewModel, entity, métodos, que son lo mismo porque son del generic que viene. Que básicamente tengo un servicio genérico ahí hecho. Lo que tengo que hacer es configurar los generics y ya. Para eso, yo voy a copiar category service, le voy a cambiar el nombre a generic service y bueno, voy a convertir ese en un servicio genérico. Se va a llamar generic service y va a implementar la interfaz que se llama iGeneric service. Esta interfaz necesita dos parámetros, que es el save view model y el view model, que son generics. Entonces digo que esta clase va a trabajar con generics, que serían save view model y view model. Y le diré que son clases. Bien. Este repositorio que está aquí es un repositorio específico de Category Repository. Pero Category Repository hereda de iGeneric Repository. Entonces, por el principio de sustitución del list-scope, yo puedo sustituir un subtipo por su tipo y viceversa, un tipo por su subtipo. ¿Cómo puedo hacer eso si estoy respetando el principio de sustitución del list-scope? En vez de utilizar esto aquí, utilizo un iGeneric Repository. Y el Generic Repository necesita que yo le especifique con cuál modelo él estaría trabajando. Entonces ese modelo, en este escenario debe ser también un modelo generic. Tiene que ser un genérico también. Entonces que esta clase, diciendo no era. Voy a cerrar el Category Service. Es aquí. Aquí digo iGeneric Service. Repository. Y especifico el model. Y aquí agrego un tercer parámetro que sería model. Aquí esto le llamo repository para hacerlo genérico. Esto no lo necesito. Aquí esto lo llamo generic service. Esto lo sustituyo por esto. Esto lo llamo repository. Esto no lo necesito. Bien. Estamos avanzando en nuestro objetivo de convertir esto en algo genérico. Aquí en vez de usar Save Category View Model, utilizo Save View Model, que es el generic. Aquí en vez de categoría, esto lo voy a llamar, en vez de model, vamos a ponerle entity. Tiene más sentido. Esto lo voy a poner entity, el generic. Lo voy a llamar entity. Aquí voy a decir que mapea la entity que está trabajando. Te lo voy a poner entity por aquí, entity por allá. Bien. Pero tengo un inconveniente en el update. Y es que en la forma que yo tengo implementado el update actualmente, yo necesito obtener el ID de la entidad que se va a actualizar. Pero ¿qué pasa? Como esa entidad ahora es una entidad genérica, los genéricos no tienen propiedades, porque es genérico, puede ser cualquier cosa. Aquí entonces me voy a ver forzado a tener que recibir por parámetro un nuevo, bueno, voy a tener que recibir un nuevo parámetro, que sería el ID aparte. Y entonces voy a aprovechar para arreglar la implementación que tenemos de el update. Esa implementación del update es muy bonita, muy heavy, muy nice, pero suele fallar. Sobre todo
cuando estamos haciendo múltiples actualizaciones en un mismo proceso, esta implementación suele fallar. Vamos a utilizar una implementación diferente que va a recibir el parámetro también un ID. Vamos a aprovechar que ya necesitamos eso para trabajar. Eso implica que hay que modificar la interfaz para decirle que ahora el update recibe ese parámetro. Entonces, el mecanismo que voy a utilizar es el siguiente. Voy a crear una variable que va a llamar entry, que va a ser igual a dbcontext.set, para decir que con qué entidad voy a trabajar. Le indico la entidad, entity, y eso tiene un método que se llama findAssigns, y le paso el ID. Bien. Entonces, luego, ¿qué sucede? Eso que es, yo defino como entry, eso en Entity Framework lo que viene a representar es una transacción. Ahora mismo este entry tiene dentro de él toda la información de la entidad que se obtuvo a través de esa búsqueda por ID de la base de datos. O sea, tiene información de la transacción que buscó esa entidad en la base de datos. ¿Qué pasa? Como yo no puedo, porque estoy trabajando con Generic, decirle las propiedades específicas, yo no puedo decirle que modifica, hacerle en el name los nuevos valores que me mandan por parámetro. Yo tengo que buscar otro mecanismo. Para eso, yo voy a utilizar una función del dbContext que del dbContext, que me permite seleccionar un entry específico, una transacción específica, que sería esta justamente, y esa transacción tomar los valores actuales, como es, cojo el entry, no, tengo que usar un método que se llama entry, o sea, me faltaba algo, entry, y le paso eso allá, y de ahí tomo entonces los valores actuales. Ese current values, básicamente lo que me trae son los valores actuales que tiene la entidad que yo conseguí en esa transacción, que sería la entidad que está guardada en la base de datos. Y lo que yo le voy a decir es que a esos valores actuales le seté los nuevos valores que me están pasando por parámetro, que es esta información que está acá. En encender la cámara sin querer. Ok. En fin. Set values. Luego me pasé aquí con brace. Exacto. Entonces lo que hice fue tomar los valores actuales de la entidad y le acepté los nuevos valores. Ya con eso, lo único que tengo que hacer es el save change. That's it. Y ya bueno, ese update quedaría básicamente configurado. Entonces ahora aquí en el Generic Service, no tengo que hacer esto. Básicamente lo único que tengo que hacer es decir que esto es de tipo Entity. Mapeo el view model a ese entity, le paso ese entity el update y le paso el ID, que es un problema que me pasan ahora por el método. Tengo que modificar la interfaz para decirle que el update ahora recibe ese parámetro. Bien, entonces ready. Sigamos con el Generic Service. El update está ready, vamos con el add.
No, sí. ¿Por qué todo así? Yo no arreglé en Category Service el app. Qué raro. Bueno, está bien. Nada, en el add, reemplazar esto de Save View Model. Este Save View Model por acá. Esto aquí sería Entity. Esto aquí sería Entity. Eso sería Save View Model. Básicamente lo que hago es que reemplazo las implementaciones por los generics. Y de esa manera, bueno, logro mi objetivo, que es poner todo genérico. Entonces, Entity, 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 Entity. Y repository. Entonces mapeo lo que me llega en ViewModel a un entity, agrego ese entity y luego ese entity lo vuelvo a mapear al ViewModel y retorno ese ViewModel. A que me lo nombra aquí, a entity bien. Bien. En el delete no hay que mapear nada, simplemente cambiar el repositorio por el genérico y that's it. En el getById lo que tengo que hacer es lo mismo. Aquí eso sería entity. Porque tampoco. Bueno, ok. Eso sería entity. Entity aquí. Acá simplemente pongo repository. Aquí reemplazo esto. Aquí reemplazo esto. Reemplazo esto. Y eso está genérico. Y en el Get All View Models, Get All View Models, tiene include, pero yo voy a hacer uno genérico que no tenga include. Básicamente lo que voy a hacer es que voy a crear un listado de entity, voy a llamar entity list, que va a ser igual a repository.getAll a since, eso me va a devolver un listado de entidades, pues yo voy a retornar un listado de view models. Hasta ahora, los mapping que yo he hecho es de un objeto a otro objeto. Pero yo puedo mapear una lista completa de objetos a otra lista completa de objetos. O sea, puedo hacer eso. Por ende, yo voy a decir return. Digo mapper.map. Y digo, yo quiero mapear a una lista de view models esta lista de entidades. Y no tengo que ir una por una, lo puedo hacer de manera genérica. O sea, puedo mapearlo toda la lista completa. No tengo que hacer un for each y ir convirtiéndola cada ítem por ítem. Eso también es una particularidad, una facilidad que nos da Automapper. Estos métodos los voy a marcar como virtual por si tengo que hacer un override eventualmente. Virtual. Y aquí virtual. Y virtual. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es que a Category Service le voy a implementar, voy a decirle que va a heredar ahora de Generic Service, ese genérico, necesita 3 parámetros. El primer parámetro es el Save View Model, que sería Save Category View Model. El siguiente parámetro sería Category View Model. Y el último parámetro sería Category. Y que implementa también esa interfaz.
Aquí eso está dando error porque ahora el constructor de su clase padre necesita que yo le pase dos parámetros, que sería el repositorio, que sería el iCategory repository, perdón, sería category repository, este parámetro de acá. Y necesita que le pase la dependencia de AutoMapper, que sería este parámetro de acá, así que le paso mapper y ya. Excelente. Entonces, ahora, ese método update, eso está ya en el generic, así que lo puedo eliminar. SA también está en el generic, así que lo puedo eliminar. Ese delete también está genérico, ese get está genérico. Y este getAllViewModel no es en sí simplemente un getAllViewModel, sino que es uno que va con include. Se lo voy a cambiar el nombre a with include, para diferenciarlo del getAllViewModel que no tiene include. Pero este método, como es un método específico de este servicio, lo agrego aquí a la interfaz, por eso la mantengo la interfaz, porque los servicios, aparte de los métodos genéricos, pueden tener métodos particulares de esa interfaz, no tienen que tener obligatoriamente solo de su interfaz genérica, pueden tener también sus métodos pues particulares. Ok, nice. Nice. Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Mira, ahora ese servicio de categoría, que tiene como 5 métodos, ahora solamente tiene uno. Y hace exactamente lo mismo. Ahora, para hacer un mantenimiento, es mucho más sencillo porque ahora la parte del repositorio está genérica. O sea que simplemente dando de una clase ya tú tienes todas las funcionalidades de crear, actualizar, borrar y todo eso. Y los servicios también están genéricos. Tú tienes que heredar de una clase para tener esa implementación. Entonces, básicamente ya ahora para hacer un mantenimiento, tú lo único que tienes que hacer es el controlador y las vistas. Y ya. O sea, se reduce toda la parte que no tiene que ver con la capa de presentación, o sea, a nivel de arquitectura, todo lo que tiene que ver con un mantenimiento a nivel de arquitectura se hace ahora de manera genérica, lo que hace que el trabajo sea mucho más rápido. Es lo que yo decía de Onion. Onion inicialmente puede ser un poco complicado, pero después que se implementa, el desarrollo es bastante rápido. Tiene muchas ventajas. Bien, ya lo que faltaría es adaptar los otros servicios con la interfaz, con la implementación genérica. Vamos al Product Service, decirle, mira, ahora tú vas a heredar de Generic Service. Sería Self Product View Model, Product View Model y Product. Y también implemente esa interfaz. También necesita el AutoMapper. Vamos a ponérselo. Digo iMapper. iMapper. Mapper. Pasarle a su clase padre el Product Repository y Mapper. En su clase padre, que es el Generic Service, esperaría como parámetro que tú le pases un iGeneric Repository. Y yo, más sin embargo, lo que le estoy pasando es un Product Repository, un iProduct Repository. Pero ¿qué pasa? Como el iProduct Repository es un subtipo de Generic Repository, igual otra vez nuevamente, pero al principio de sustitución del ISCO, puedo sustituir un subtipo por su tipo. Entonces puedo hacerlo. Si estoy respetando ese principio, eso no debería de causar ningún problema. Esa es la ventaja de trabajar con estas arquitecturas, que al final tú terminas utilizando todos esos principios de Solid, que es lo que queríamos. Entonces, este update estaría genérico, pero hay un pequeño campo que es este,
que es el ID del usuario que actualiza ese producto, que yo tengo que asignárselo al ViewModel. El ViewModel tiene una que se llama UserID, que va a ser igual a UserViewModel.id. Como yo necesito hacer ese proceso específico para el producto, no puedo utilizar únicamente el método genérico, porque en el método genérico no puedo hacer referencia a una propiedad. Como es algo específico, tampoco lo puedo tratar de programar dentro del genérico. Lo que hago es que sobrescribo el update del generic y básicamente te recibo un segundo parámetro que es el ID. Como ya la única diferencia que hay entre el genérico y el específico es esa propiedad, lo que hago aquí es llamar al update de mi clase padre y le paso el ViewModel y el ID. O sea, simplemente lo único que hago antes de llamar a mi clase padre es asignarle ese valor a esa propiedad. En el add pasa exactamente el mismo problema. Entonces, al ViewModel, en la propiedad UserID, va a ser igual a UserViewModel.id. Y aquí llamo al de mi clase padre, que es await base.add y le paso el product bien. No, bien se llama. Le paso el bien. Bien. Y digo que es un overwrite. El delete si está genérico, así que eso lo borro. Este getID también está genérico, así que lo borro. Este getAll viewModel en verdad es un getAll viewModel with include. Si un método nuevo, tendría que agregarlo a la interfaz de product service. Escopeta. Y bueno, ya este servicio está genérico y tiene sus métodos particulares y unos cuantos override. El generic service yo lo marqué virtual, ¿verdad? Virtual, sí, aquí está nice. Ambos con el user service. Esto hereda de generic service. Esto sería save user view model y user. Y es interfaz también. Entonces, necesita el automapper también. IMapper, mapper, para room, a la clase padre, le paso el user repository y el mapper. Bien. Ese método login obviamente es un método exclusivo de la clase user, así que no va generic. Ese update está generic. Ese add en este momento está generic. Luego si se agrega otra funcionalidad puede ser que no lo esté. Este delete está generic. Ese getID está generic. Y este getAll es con include, será with include. O sea que este hay que agregarlo aquí a la interfaz. Y aquí puedo optimizar un poquito. Este user view model lo puedo crear aquí abajo utilizando mapper, porque lo que tengo que mapear es, lo que voy a mapear es esto, que es un objeto tipo user, a un user view model. Entonces digo mapper.map a user view model, quiero mapear a quién, a este objeto llamado user. Y me ahorro este código de aquí. Bien, eso estaría ready. Entonces finalmente lo que me falta es arreglar los controladores que tengan algunos pequeños cambios. Comencemos por el de category. Aquí por ejemplo en el index que yo llamaba getAllViewModels, en verdad sería el que es with include.
y que él estaría esperando que yo utilice ahí. Aquí el update tiene que estar fallando porque ahora tengo que pasarle un segundo parámetro que es el ID, sería bien.id. Eso sería todo. O sea, vamos al home controller. En el home controller no tengo que cambiar nada. Vamos al product controller. Aquí igual, en verdad está esperando que yo le pase el que es with include. El debe de estar fallando. Pasar el ID aparte ahora, product bien.id. Ahora otro lugar, aquí también. Pasar el ID aparte. Bien, vamos con el de user. En el de user, bueno, en el de user no hay ninguna diferencia. Entonces, lo único ya sí que me falta, entonces, instalé el paquete de Automapper, configuré los profiles de mapping, hice la implementación de Automapper en un servicio y luego convertí ese servicio en un servicio genérico y lo implementé a todos los servicios. Ahora todos los servicios son genéricos, más un método propio que tiene cada uno. Arreglé los controladores por esos cambios que hice en el servicio. Y ahora lo que voy a hacer para finalizar es configurar las inyecciones de dependencias que me faltan. ¿Cuáles me faltan? Me falta la de Automapper, que no la he configurado, y la del nuevo servicio que tengo, que es el Generic Service, que también tengo que configurar esa inyección de dependencia. So, vamos a aquí al Service Registration. Vamos a configurar primero la de Automapper. Decimos Service. Hay un método que se llama Add Automapper. Y él lo que espera que yo le indique en ese, como parámetro a ese método es el proyecto donde él va a buscar los profiles de configuraciones de Automapper. Como esta edición de dependencia se ejecuta en el proyecto de application, yo le voy a decir que esos profiles están en el mismo proyecto que está ejecutando esto, que es el proyecto de application, porque ahí que están los profiles. Para eso, utilizando reflection con assembly, yo digo get executing assembly. Fíjate que assembly hace referencia al proyecto. Entonces yo le estoy diciendo a Automapper que sus configuraciones están en el mismo proyecto que está ejecutando esa inyección de dependencia, que es el proyecto de application. Entonces vamos a configurar la inyección de dependencia de el generic service. Entonces digo service .attractions. Sabemos que cuando estamos configurando servicios o clases que utilizan generics, tenemos que utilizar el otro mecanismo de attractions, que es utilizando los tipos. Y yo digo, cuando haya un tipo de, un type of de generic service y que inyecte un tipo de generic service. Bien, voy a reexplicar esta parte. Cuando tú dices type of, tú diciendo un tipo de. Hay product service y hay category service y hay user service, son tipos de generic service. ¿Por qué? Porque son subtipos de él. Entonces, cuando tú dices eso, tú lo que estás diciendo es, cuando se inyecte uno de sus tipos, o sea, dígase uno de estos, también se inyecte este. Porque ahora el product service, category service y user service utilizan el generic service. Entonces, tú lo que estás diciendo es, cuando se inyecte un tipo de generic service, inyecta la clase llamada generic service. Entonces, inyecta uno de sus subtipos, inyecta a este tipo. Por eso está fallando. Aquí dice que esto necesita 3 argumentos y aquí dice que necesita 2 argumentos. Tú pensarás, eso hay que ponerle aquí el SafeViewModel y el ViewModel, que son los generic que él utiliza. Él utiliza esos 2 generic. Pero no, esos generics en este escenario no existen. Para yo tener esos generics aquí,
yo tendría que convertir esta clase estática en una clase con with generic, en una clase que utiliza generics. Y no puedo, porque esto es una implementación de un decorator, de un extension methods. Entonces, ok, no puedo tener aquí esos generics, pero me está diciendo que esto recibe parámetros. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Cuando yo me topé con esta problemática hace unos años, no había documentación sobre esto, tal vez ahora sí hay, pero cuando yo lo hice no había documentación. Y me tomó 3 días resolver ese problema sin documentación. Tuve que hacerlo nada, dando elementos a lo que yo sabía y analizando qué pudiera hacer. O sea, aquí yo necesitaría aquí, como yo le digo a esto que esos son parámetros de generic, que esos parámetros son unos generics. ¿Cómo lo hago? Entonces, al final tú lo que tienes que siempre analizar la implementación. Tú mira el generic service y tú miras el generic repository, que es uno que ya tú habías configurado previamente, y luego tú analizas las diferencias que tienen. El generic repository tiene un solo parámetro, que es el entity. Pero el generic service tiene 3 parámetros, son view model y entity. Entonces, obviamente la diferencia está ahí. Ese es tu problema, ahí radica tu problema. Tú pudieras decir, ok, yo lo que voy a hacer es una clase, o sea, un generic que represente una clase con 3, pero tú no puedes hacer eso, porque tú no puedes tener con generics una clase que tenga clases adentro, porque eso es genérico, no tiene propiedades, no hay forma. O sea, esa no era la solución. Ojalá la solución hubiera sido compleja, que yo hubiera tenido que hacer una reestructuración del Live Service Collection para configurar un nuevo método de inyección de dependencia. Ojalá hubiera sido algo así. Pero es tan estúpida la solución que me molesta. De hecho, me da pique, en verdad, la estúpida que es la solución. Pues yo cogí lucha para encontrarla. Si yo quito los genéricos de ahí, ¿qué me queda? Pregunto. Si yo quito los generics de ahí, de esa línea, ¿qué me queda? Cri, cri. Cri, 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 cri. Bueno, básicamente, si tú quitas los generics de ahí, lo que quedan son las comas. O sea, básicamente, los parámetros en la inyección de dependencia, tú lo haces por coma. O sea, el generic server necesita tres parámetros, son 2 comas. No, uno, la interfaz, una sola coma, tiene la interfaz, sería esa coma de ahí. Y las clases son 2 comas, que son esa y esa, que identifican 3 parámetros. Y ya con eso, tú solucionas el problema. Pues tú lo que especificas son que ahí van parámetros genéricos, simplemente no poniéndolos. Simplemente tú pones la coma para indicarle que son 1, 2, 3, lo que sea. Y that's it. Ya con eso, en teoría, si recompilamos la solución, debería de funcionar. No debería de generar ningún error. Y en cuanto corra, pues nada, funcionaría. Sí, es un disparate ese asunto. O sea, es simplemente como tú ignoras los generic y ¿qué te queda? La coma. Poner la coma y ya eso. Si tuviera más parámetros, bueno, es lo mismo, siempre es la misma lógica. Una lógica medio estúpida en verdad, pero es lo que hay. ¿Qué iba a hacer? Las settings.
Ok, vamos a correr esto para probarlo runtime, ver si todo está funcionando bien y ya con eso ya terminamos por hoy. Déjame cambiar acá la configuración. Ok. Y luego aquí voy a compartir la pantalla. Bien. Vamos a esperar que esto corra, explotó durísimo. Añadir service, interface, añadir service, save model, ya. Ok, entiendo. Esto es lo que se me había pasado a hacer. La clase genérica tiene 3 parámetros y la interfaz solamente tiene 2. Entonces tienen que matchar la cantidad de parámetros. En este caso, o sea, hay que agregarle un parámetro nuevo a la interfaz que sería entity. Entonces vamos a la información de la interfaz. Aquí le agrego el entity, que sería una clase. Y luego lo que tengo que hacer es ir a cada uno de las interfaces de los servicios ahora y arreglar eso. Aquí hay que pasarle el category. Aquí el producto, porque él necesita que tanto la interfaz como la implementación tengan la misma cantidad de parámetros. Si no, bueno, te da ese error que él acaba de lanzar ahí. Aquí sería user. Ya, feliz. No. Pues ahí lo implementa. Ah, sí, claro. Ahora son más parámetros. Ahora sí. Ok. Muchos thank you. Vamos a registrar un usuario. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cómo me explotó durísimo? Vamos a ver. Missing math configuration. ¿De quién a quién? Category. Selección. Fill model. Para salir. Ok, vamos a ver. Vamos a analizar generic service. Repository, ignore, mapper man, list model, entity list, integral model. En el home, category, integral model, category model. Vamos a category service. 6 category, run, generic. ¿Qué se habrá pasado? El home, model. Llenar profile, category profile. Aquí vamos a correr otra vez, a ver el error nuevamente. Qué raro. Tienen que categorizar que ahí algo pasó algo raro y yo no sé, no me fijé bien qué fue. Algo con el copy paste seguramente tiene que ser. Si es otra vez, allá ver el error. En el generic service, línea 62. Dice, un support, time, list, system file, list. Ok, vamos a ver.
aquí. Que no aguanta task list model. Entonces más de list model de entity list. Así, le veo un listado de entidades. Task list entity. Que se llama wait ahí. Eso. Ya que eso es asincrónico. Pequeño error de la vida. Pequeño error de la vida. Registro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Muy bien. 1, 2, 3. Ok. Ahora sí. Vamos a la categoría. Bla, 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 bla. Vamos a editarla. Tararán, tararán. Pum, durísimo. Ajá. Entity values tab. Put in values o values. Eso está muy heavy. ¿Qué se me olvidó a mí hacer ahí? Es en el Generics Service. Vamos para allá. En el repository. Yo digo que cojo el entry, esto lleva un await, me falta, yo me comito el await, eso fue, esto lleva un await ahí. DB contest, set entry, final scenes, DB contest, entry, set current value, bla 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 bla, eso fue otra await que me comí. Hoy se trata por otra vez. Okay. Regístrate, user, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me molesta cuando dura mucho, pues siento que va a explotar. Ok, no, aquí no. Okay, vamos a crear una nueva, vamos a editarla, bla 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 bla. Ahora sí funcionó, la borro. Nice, vamos a crear una para dejarla ahí. Vamos acá, vamos con un nuevo producto, tan. Ponemos esta imagen que está aquí, le ponemos fuerte, la vamos a guardar, ahí está, vamos a editar, ponemos eso mismo, cambiar el precio a 300,50, vamos a poner otra imagen, guardar, funciona todo bien, borra, cancela, no hace nada, borra, está funcionando bien, cierra sesión, cierra. Bien. Bueno, entonces está nítido. Esta solución, recompilo, ahí terminé el loopeo. Bien, entonces el día de hoy, utilizando Generics, convertimos un servicio, creamos un servicio genérico gracias a la ayuda de Automapper. Configuramos Automapper, instalamos, configuramos la inyección de dependencia, aprendimos cómo inyeccionar dependencia de servicios o de clases genéricas que tengan más de un parámetro. Y vamos a ver qué nos queda para esta semana, aparte de eso.
Entonces estamos en la semana 5, la semana de Automapper y Shared Ledger. Aquí está el video donde se explica la configuración del Shared Ledger y del Email Service, que es lo que se utiliza en esa capa compartida de momento. Ese video lo tengo virtual, lo voy a poner en Teams también, tienen que vérselo para completar el contenido de esta semana. Igual que toda la semana, están las documentaciones y videos adicionales que yo dejo en mis explicaciones, tanto de envío de correo como de Automapper. Está el preview de la semana, que va a estar habilitado hasta el domingo. Deben de verse primero el video de Shared Ledger para poder hacer el preview. El mini proyecto de Jesús del Paciente es para la semana próxima, no recuerdo qué día es, en verdad. Es para el 16 de octubre, o sea, todavía tienen un tiempo considerable para trabajar en él. Y nada, con el tema de lo que te han entregado, que tiene que ver con la primera práctica, el ITLA TV Plus y el primer parcial, yo lo voy a estar corrigiendo de aquí al domingo, supongo. De manera que entre lunes y martes, más o menos, deberían tener su calificación acumulada hasta el momento en la plataforma de Smera y Orbi y eso. Si no hay más dudas, preguntas hasta aquí, pues nada, sería todo. Nos veríamos el próximo jueves, pero en el mismo canal a la misma hora. Sí, Big Mighty. Bueno, profesor, yo quiero, no escuché bien, ¿cuál es el video que hay que ver, se tiene que ver antes de hacer el preview? El que dice Shared Ledger, este de aquí, Email Service. Yo lo voy a poner en Teams también, by the way. Gracias. ¿Algo más, alguien? Nice. Voy a detener